Vamos a tener 4 clases, 2 hoy y 2 el jueves, donde vamos a ver en orden motilidad, secreción, digestión y absorción, que son las 4 funciones principales del aparato digestivo. Bueno, me parece que con el puntero estamos complicados. Bueno, les voy a hacer un poquitito de historia y les voy a contar cómo es que empezaron los descubrimientos del aparato digestivo. Las primeras publicaciones sobre el funcionamiento del aparato digestivo se las debemos a este señor, que es William Beaumont, que era un médico que en 1832 publicó un trabajo que hablaba sobre las observaciones que él había hecho sobre la secreción del jugo gástrico y cómo funcionaba el estómago. En realidad, si analizáramos ahora los experimentos de Beaumont, veríamos que por ahí no se manejó muy éticamente, porque lo que hizo fue, encontró a un indigente que había recibido un perdigón de un escopetazo en el estómago y le había quedado una fístula, un orificio por el cual se podía ver parte del estómago. ¿Qué hizo Beaumont? Bueno, sabiendo las necesidades del indigente, se lo llevó a su casa, le ofreció comida y dinero a cambio y lo tuvo durante casi 2 años haciendo estudios, ¿sí? Introduciendo en el estómago distintos trozos de comida y viendo a ver qué pasaba, extrayendo jugos estomacales. Pero bueno, pensemos también que era el siglo XIX, que las cosas funcionaban de otra manera, y también gracias a Beaumont es que hoy sabemos mucho de cómo funciona el tracto digestivo. Así que, bueno, a veces las cuestiones éticas dependen de la situación del momento. Bien, como les decía, él publicó su primer trabajo y ahora sabemos que este tracto digestivo es un tubo muscular, ¿sí?, que tiene comunicación con el exterior en la zona oral y aboral o anal, donde los alimentos van a ser degradados, ¿sí?, transformados para poder ser absorbidos. Van a sufrir transformaciones físicas y químicas para que se generen moléculas simples que puedan ser absorbidas, ¿sí? Solo para hacer un repaso, asumo que ustedes ya conocen de esto a partir de la anatomía, pero el tracto digestivo está formado por una cavidad oral, donde va a haber... Hoy no voy a tener suerte, me parece, con el... Disculpen, chicos, me parece que no vamos a tener suerte. Bueno, la cavidad oral, donde se va a producir fundamentalmente la disgregación mecánica del alimento, ¿sí?, un tracto de paso que va a ser la faringe y el esófago, que van a transportar ese alimento hacia el estómago donde se va a producir o se va a iniciar la degradación química o se va a continuar dependiendo de qué alimento estemos hablando, ¿sí?, un intestino delgado que se va a dedicar a la absorción fundamentalmente y un intestino grueso que va a tener secreción y absorción de agua, y glándulas anexas como el páncreas, el hígado, también la vesícula biliar, que van a ayudar, y las glándulas salivales, que van a ayudar a lo que es el procesamiento de este alimento. Les pido disculpas, pero o no tiene pilas o no... no, ya sé, perdonen, disculpen. Cortala un cachito. Está queriendo... Espérenme un segundito porque si no, no vamos a... Quiere entrar el...
Ahí va. Ahora sí. Bien. Bueno. No hay caso. No hay caso. Bueno, dejémoslo, no hay caso porque si no vamos a seguir perdiendo tiempo. Bien. Si vemos la estructura a nivel histológico, mirando hacia la luz, tenemos una mucosa, por debajo de la mucosa, una submucosa. Tenemos fundamentalmente dos capas de músculo liso que van a ser muy importantes para lo que va a ser la motilidad intestinal, ¿sí? Y vamos a tener también glándulas submucosas que van a ayudar a la secreción de distintas sustancias que van a ser fundamentales en lo que es el funcionamiento del aparato o del tracto gastrointestinal, ¿sí? Si lo vemos más microscópicamente, la superficie intestinal, como ustedes saben, está formada por pliegues. Eso favorece la absorción, ¿sí?, a través del intestino fundamentalmente, y también la secreción, porque muchos de esos pliegues se van a formar complejos glandulares con distintos tipos celulares que van a ser secretores, ya sea de moco o de enzimas o de algunas hormonas reguladoras. Recordemos también que en todo el tracto gastrointestinal, en la zona de la mucosa, va a haber parte de sistema inmune representado por las placas de Peyer. Acuérdense que nosotros habíamos escuchado al doctor Docena que nos decía que en el tracto gastrointestinal el sistema inmune tiene una gran importancia porque es un centro justamente de contacto con el exterior. Van a entrar gran cantidad de sustancias y vamos a tener allí células que permanentemente van a estar chequeando el ingreso de partículas extrañas, como las células dendríticas, ¿se acuerdan? Algunos macrófagos. También hay dos cosas importantes que son dos plexos nerviosos, el plexo submucoso y el plexo mientérico, que van a formar parte de un sistema nervioso muy particular, que es el sistema nervioso entérico o sistema nervioso intrínseco propio del tracto gastrointestinal. Como para recordar un poquitito qué es lo que sucede con el músculo liso, recordemos que el músculo liso se contrae de una forma un poco diferente a lo que ustedes habían visto con respecto al músculo estriado, un músculo cardíaco, ya que en el músculo liso, como todos los músculos, depende del calcio, pero aquí hay una proteína que es la calciocalmodulina que se activa en presencia de calcio y que va a activar a otra proteína que es la quinasa de la cadena liviana de miosina, que está ahí como MLSK. Esa quinasa de la cadena liviana de miosina se va a fosforilar y va a fosforilar la miosina y allí se va a producir la contracción. Por acción de una fosfatasa se desfosforila la miosina y se produce la relajación, ¿sí? Como todos los músculos, vuelvo a decirles, la contracción siempre depende de calcio, pero con una activación diferente, muy independiente del retículo sarcoplasmático. Como les dije, hay 4 funciones principales del tracto gastrointestinal, que son la motilidad, o la manipulación mecánica, podemos decir, del alimento y la conducción del alimento desde la zona oral o de la región oral hasta la oral, la secreción, que va a ser procesos que fundamentalmente van a aportar sustancias que van a servir para degradar y para regular toda la motilidad del tracto gastrointestinal, la digestión, que va a ser la transformación de ese alimento que ingerimos en moléculas que puedan ser absorbidas, y la absorción propiamente dicha, que va a ser el paso de esos nutrientes desde la luz hasta el sistema circulatorio. Como les decía, la motilidad se refiere fundamentalmente a la contracción y a la relajación de las paredes del tracto y de los esfínteres, porque hay algo importante y es que las cavidades de este tracto gastrointestinal, muchas están separadas por esfínteres, ¿sí? ¿Para qué sirve la motilidad? Bueno, para manipular mecánicamente los alimentos, degradándolos, haciendo que se formen fragmentos o partículas más pequeñas, generando una mayor superficie de acción para las enzimas y también prepara el alimento por lo que es la absorción. Pero también esta motilidad propulsa el alimento,
a lo largo de todo el tracto digestivo, es decir, hace que ese alimento pueda pasar de un sitio a otro del tracto. Vamos a hablar primero un poquitito de cómo se regula la motilidad, de cuál es el control nervioso que tiene esta motilidad, después vamos a hablar de cómo es que se genera la motilidad y de los distintos tipos de motilidad en cada uno de los segmentos del tracto. Como yo les dije, hay un control nervioso de la motilidad que está dado por dos plexos, que son el plexo de Auerbach y el plexo de Meissner, el de Auerbach o el mientérico y el de Meissner el submucoso, y que forman lo que se ha dado en llamar el pequeño cerebro, porque realmente generan una regulación muy importante en lo que es todo el tracto gastrointestinal. Y lesiones de estos plexos pueden producir trastornos severos en lo que es la motilidad y las secreciones intestinales. Estos plexos tienen funciones características. El plexo mientérico se va a extender en toda la totalidad del tracto gastrointestinal, va a controlar fundamentalmente la actividad motora, aumenta la intensidad de la contracción, aumenta la frecuencia de contracción y tiene la característica de que sus terminales van a secretar sustancias que no son ni noradrenalina ni acetilcolina, es decir, van a tener fibras que no son ni adrenérgicas ni colinérgicas, como ustedes vieron hasta ahora, sino que van a secretar, por ejemplo, algunos péptidos como el péptido intestinal vasoactivo, ¿sí? Y algunas otras sustancias como bombecina, motilina, también va a ser secretado, que van a regular todo lo que es la motilidad del tracto. Mientras que el plexo submucoso tiene más bien funciones sensitivas, es decir, va a integrar todo lo que es funciones que están en células sensitivas que están en la luz del tracto, va a regular la secreción y la absorción y contracciones más locales del músculo. ¿Qué neurotransmisores se utilizan en este sistema nervioso entérico? Acetilcolina, noradrenalina. La acetilcolina aumenta la motilidad, la secreción, no solo del tracto gastrointestinal, sino también de las células de las glándulas anexas, como por ejemplo el páncreas. La noradrenalina también va a ser un neurotransmisor que se utilice por este sistema y va a producir todo el efecto que es contrario al de la acetilcolina, ¿sí? Va a producir relajación, contracción de esfínteres y en ambos casos, tanto noradrenalina como acetilcolina van a estimular la secreción salival. Eso ya lo vamos a ver más adelante cuando veamos secreciones. También hay, como les dije, péptido intestinal vasoactivo, péptido liberador de gastrina, que aumenta la secreción de gastrina. El péptido intestinal vasoactivo va a aumentar la secreción intestinal, va a producir relajación del músculo liso, va a ser importante en lo que es la fase receptiva del alimento. Neuropéptido I, sustancia P, son todos péptidos que van a estar siendo secretados por estas neuronas y que van a regular muy finamente, por decirlo así, todo el tracto gastrointestinal. Ese sistema nervioso intrínseco es una red compleja que puede actuar a través de células que están en la luz, que pueden ser mecanorreceptores o quimiorreceptores, que van a llevar información directamente al plexo submucoso, ¿sí? Y que pueden hacer sinapsis con interneuronas, produciendo una respuesta como puede ser, por ejemplo, la liberación desde células endocrinas, contracción del músculo. Sería ese rulito corto. A ver si lo puedo desde acá. Ahí está, este. ¿Sí? Bien. También puede ser que estas neuronas lleven información al otro plexo, al plexo mientérico, y que éstas a su vez hagan interconexión con otras neuronas y se produzca una respuesta a través o de células endocrinas o de células secretoras, ¿sí? Y como pueden ver también, no solamente hay una comunicación intrínseca,
sino que hay influencias del sistema nervioso autónomo a través del simpático y del parasimpático. Para que lo veamos de forma un poquito más compleja, esto es lo que sucede con el sistema nervioso entérico. Acá tenemos lo que les decía, mecanorreceptores o quimiorreceptores que pueden estar en la luz, es decir, receptores de estiramiento o receptores de algunas sustancias que pueden estar disueltas, ¿sí? Protones, por ejemplo, receptores de pH, ¿sí? Presencia de grasas también puede activar estos quimiorreceptores. Estas células pueden generar un reflejo corto y activar, por ejemplo, a células endocrinas, ¿sí? O pueden comunicarse con las células del otro plexo, con interneuronas, ¿sí? Y generar también la secreción a través de estas células secretoras o endocrinas. Pero también, como les decía, hay aferencias que van a ir al sistema nervioso central, aferencias sensoriales, ¿sí? Y también hay aferencias y eferencias desde el parasimpático y desde el simpático. Ya vamos a ver cómo son, ¿sí? Y qué ganglios están involucrados y qué eferencias están involucradas para lo que es la regulación que se llama extrínseca que ejerce el sistema nervioso autónomo. Como les decía, el sistema nervioso autónomo ejerce una regulación extrínseca, ¿sí? Que está fundamentalmente en el caso del parasimpático, por el nervio vago y por el nervio pélvico. ¿Se acuerdan que el parasimpático era cráneo-sacro? ¿Sí? El par 10 formaba el vago va a inervar todo el tracto gastrointestinal, ¿sí? Y acuérdense que este nervio es un nervio mixto, que puede traer aferencias sensitivas y a su vez llevar respuestas él mismo. Estos reflejos que se regulan por aferencias y eferencias que van por el mismo nervio vago son los que se llaman reflejos vagovagales y que van a aparecer en todo este tracto gastrointestinal. Y por el otro lado tenemos inervación simpática, que va a estar dada fundamentalmente por fibras postganglionares que van a salir de los que son los ganglios celíaco y mesentérico, y que van a generar inervación que fundamentalmente va a ser inhibitoria. Acá, como para recordar un poquitito, el parasimpático a través del vago va a inervar el esófago, el estómago, páncreas, intestino delgado y primera porción del intestino grueso, mientras que el nervio pélvico, que sería la porción sacra del parasimpático, inerva intestino grueso, colon sigmoideo, el recto y el ano. Y acá tenemos el simpático, ¿sí? Como les decía, a partir del ganglio mesentérico y celíaco emergen fibras postganglionares que van a inervar todo el tracto gastrointestinal. Y solo como para que lo vean más gráficamente, acá tienen lo que es el par 10 inervando a intestino, ¿sí? Y estómago, fundamentalmente, y el nervio pélvico inervando toda la parte de lo que es recto, intestino grueso, y acá tienen los ganglios celíaco y mesentérico inervando estómago y intestino en lo que se refiere al simpático. Vamos a volverlo a ver esto nuevamente cuando veamos todo lo que es fisiología del sistema nervioso autónomo, pero para que empiecen a tener ya una idea de cómo es este tipo de inervación. ¿Qué tipo de reflejos se pueden generar? Bueno, un poquito ya les dije, reflejos cortos dados por mediadores mecánicos o químicos, ¿sí? Que pueden llegar a cualquiera de los dos plexos y producir una respuesta en glándulas que pueden ser secretoras, ¿sí? Musculares, liberando mediadores químicos, pero también reflejos largos que llegan a través de esas interneuronas que están en los plexos, ¿sí? Y van a llegar al sistema nervioso central produciendo respuestas que pueden involucrar tanto al autónomo como al entérico propiamente dicho, ¿sí? Tengan en cuenta
que muchas de estas aferencias, sobre todo las que lleguen a través del vago, van a llegar a una zona, a ver si lo tengo, bueno, lamentablemente no está la diapo acá, a una zona que es la zona del núcleo del tracto solitario, que está a nivel vulvar, y que va a ser un centro integrador muy importante de todo lo que es aferencias que estén llegando del tracto gastrointestinal. A esa zona del núcleo del tracto solitario llegan estas aferencias y de esa zona van a salir eferencias que van a producir respuestas en todo lo que es aparato digestivo. Además de la regulación nerviosa, existe también una regulación inmune. Y esto tal vez es lo más novedoso. La regulación inmune de la función motora del tracto gastrointestinal. Como decíamos, hay muchas células del sistema inmune que están distribuidas en la zona submucosa. Hay mastocitos que van a liberar histamina, que además va a ser un regulador importante de muchas de las secreciones. Y estas células cebadas o mastocitos son sensibles a neurotransmisores y procesan información que llega desde el sistema nervioso entérico. Y también pueden responder a estímulos que provienen de ese sistema nervioso entérico. Y, como les dije, también estos mediadores químicos que liberan estos mastocitos pueden activar a células secretoras de todo el tracto gastrointestinal, fundamentalmente a nivel de lo que es estómago. Y últimamente se ha visto además que hay una gran relación entre lo que es sistema nervioso entérico y sistema inmune, porque muchas enfermedades autoinmunes generan patrones con epitopes que son similares a los epitopes que presentan las neuronas del sistema nervioso entérico. Por lo tanto, por ejemplo, en Chagas, ¿sí?, se genera a partir del vector epitopes que son similares a epitopes que presentan las neuronas del sistema nervioso entérico. Entonces, cuando generemos un anticuerpo contra el parásito, vamos a generar también anticuerpos contra las propias células del sistema nervioso entérico, y por eso en algunos enfermos chagásicos hay trastornos digestivos, sobre todo a nivel del esófago, de motilidad esofágica. Así que fíjense, ¿no?, como siempre les digo, las relaciones que se generan entre los distintos sistemas y cómo funcionamos como un todo, donde hay una interrelación tan grande en tracto digestivo, ¿sí?, y sistema nervioso autónomo. Y cada vez más se van descubriendo estas cosas. ¿Cómo se genera el movimiento en el tracto gastrointestinal? Bueno, el movimiento se genera a partir de células que se denominan células marcapaso o células de Cajal, que van a ser las que van a generar un tipo de onda muy particular que va a tener este músculo, que son lo que se llaman las ondas lentas, que hasta ahora nosotros no habíamos visto esto. Habíamos visto que en el músculo había o potencial de acción o no, lo mismo que pasaba en una célula nerviosa. Bueno, estas células tienen una característica particular. Tienen unas despolarizaciones que no son potenciales de acción, sino que son cambios en el potencial de membrana. El potencial de membrana de estas células, de todas las células del tracto gastrointestinal, ronda aproximadamente en los menos 50, menos 55 milivoltios. Y este potencial cambia y oscila hacia potenciales más positivos, hasta aproximadamente unos menos 40 milivoltios. Estos cambios de potencial es lo que se denomina la onda lenta. Y fíjense que esa onda lenta no genera fuerza, sino solo una tensión basal. Mientras que existen otro tipo de respuestas u otro tipo de potenciales que son verdaderos potenciales de acción, que se montan, por decirlo así, sobre esta onda lenta, que son los potenciales en espiga, que son esos picos que aparecen ahí.
Esos potenciales en espiga son los responsables del desarrollo de fuerza, mientras que la onda lenta es lo que se llama la actividad espontánea. Y esa actividad espontánea, como les dije, está regulada por estas células de Cajal que están fundamentalmente cercanas al plexo mientérico y que son las que se llaman el verdadero marcapaso del tracto gastrointestinal, son las que generan esa despolarización. ¿Cómo se despolariza la célula? Por entrada de calcio. ¿Sí? Son canales de calcio y esa entrada de calcio es secuencial, porque durante la onda lenta se produce una entrada de calcio que podríamos decir que es como también, como si fuera una rampa, que dependiendo de la cantidad de calcio que entre, va a generar o una onda lenta y no va a llegar al potencial umbral, o va a llegar al umbral produciendo un potencial en espiga, que es el verdadero potencial de acción. La repolarización se da por canales de potasio, igual que vimos en todas las células excitables. Y esa repolarización puede generar una hiperpolarización lenta, llevando al potencial a valores muy negativos, que son los valores de potencial de membrana que tiene la célula del tracto digestivo. ¿Sí? Los canales, además de potasio, dependen de calcio, por lo tanto se van a abrir o a cerrar dependiendo de los niveles de calcio que hacen. Son canales de potasio sensibles a calcio. Así que este músculo es muy particular en cuanto a su contracción, es bien distinto a lo que veníamos viendo hasta ahora. Ondas lentas y potenciales en espiga. Y acá, y como para que vean los valores, fíjense, las ondas lentas se producen en reposo, son solo oscilaciones en el potencial, ¿sí? No producen contracción. Las ondas en espiga son cambios reales, ¿sí?, que exceden al umbral, que es menos 40, van a generar despolarización, y esto se va a producir por distensión, que es un estímulo mecánico, o por estímulos nerviosos como puede ser la acetilcolina, activación del parasimpático. La hiperpolarización se va a dar fundamentalmente por acción del simpático, ¿sí?, y va a llegar a valores, como les decía, por debajo de los menos 60 milivoltios. Las contracciones fásicas, que son las que se producen por las potenciales de acción en espiga, pueden ser de dos tipos. Pueden ser movimientos de peristalsis o movimientos de segmentación. Los movimientos de peristalsis fundamentalmente lo que van a hacer es que progrese el alimento a lo largo del tracto digestivo. Y en general son contracciones del músculo liso que está, creo que me olvidé decirles, pero las dos capas de músculo, una está en forma circular y otra corre en forma longitudinal. La capa de músculo circular va a producir justamente la disminución de la luz cuando se contraiga, mientras que la capa que corre longitudinal lo que va a hacer es producir acortamiento o alargamiento. Y eso va a favorecer también un tipo de movimiento que es el movimiento de segmentación, que va a servir fundamentalmente para fragmentar el alimento. Tal vez ustedes habían escuchado siempre los movimientos peristálticos, que eso es lo más común. Y el movimiento de segmentación por ahí no les era tan familiar. Pero ese movimiento de segmentación es muy importante y ahora vamos a ver qué diferencia hay entre cada uno. Respecto a lo que es el procesamiento físico del alimento, nosotros vamos a tener distintos tipos de fuerzas que van a actuar y distintos tipos de mecanismos que van a generar esta degradación física del alimento. Va a haber trituración, mezcla y propulsión. Respecto a la trituración, bueno, fundamentalmente, como ustedes ya saben, se va a producir a nivel de la boca, ¿sí? Se va a producir por la masticación. Y también va a haber un reflejo, que es el reflejo de deglución, que es este gráfico que intenta explicarlo aquí, donde ustedes van a tener en este reflejo de deglución una fase oral, una fase faríngea y una fase esofágica. ¿Qué va a suceder aquí?
Ni bien el alimento entra en la boca, se produce automáticamente la masticación. En un principio la masticación es voluntaria, pero luego se hace involuntaria. Y esta masticación va a servir para fragmentar el alimento, para también humectarlo, porque va a haber secreción salival. Ya vamos a ver ahora, cuando veamos secreciones, cómo la presencia del alimento en la boca estimula la secreción salival. Y todo ello, la fragmentación y la insalivación o la humectación de este alimento, va a favorecer también la deglución. ¿Cómo se produce la deglución? En la fase oral lo que tenemos, que está en rojo, es el bolo alimenticio, esto es la lengua y esto es el paladar blando. La lengua va a ascender, va a empujar al bolo hacia la parte posterior, el paladar blando también va a ascender y va a cerrar la comunicación nasofaringea. El bolo va a ir siendo, por así decirlo, empujado hacia la parte posterior de la boca, y en ese momento donde el bolo entra en la zona faríngea, la faringe asciende, el cartílago laríngeo va a bajar, ¿sí? Va a cerrar a la glotis, impidiendo el paso del alimento hacia la zona respiratoria, hacia la tráquea. Esto que está por aquí es la tráquea, ¿sí? Ahora se hace una unión faringea esofágica, ¿sí? Esto está cerrando, ¿sí?, la comunicación respiratoria. El bolo atraviesa, la lengua asciende totalmente, prácticamente se toca con el paladar blando. El bolo atraviesa la zona faríngea y pasa al esófago. Y en el esófago lo que hay es relajación del esfínter esofágico superior. Se hace receptivo a la entrada de ese bolo. La deglución está regulada por distintos centros nerviosos. Hay centros de deglución que están a nivel del bulbo, ¿sí?, que van a recibir aferencias de estos receptores faríngeos y esofágicos. Son aferencias somatosensoriales, ¿sí? También van a estimularse centros respiratorios, que en este caso van a estar inhibidos, y por eferencias que llegan desde el vago, se va a activar el plexo mientérico, que va a producir la relajación de los músculos esofágicos, porque ahora van a estar receptivos. Va a producir este plexo mientérico la apertura del esfínter esofágico superior, y también se van a activar los músculos faríngeos, ¿sí?, para producir esa ascensión y esa comunicación faringeoral. Este es el esófago, en realidad es un gráfico esofágico, y es para mostrarles cómo, a medida que el alimento progresa en el esófago, se produce un desarrollo de presión. Este movimiento es un movimiento peristáltico. ¿Por qué? Porque siempre el desarrollo de presión está por detrás del bolo alimenticio. Si ustedes se fijan, este es el alimento que va progresando, va siendo digerido, y una vez que pasa el alimento se desarrolla un aumento de presión. Piensen que además el esófago se encuentra en la cavidad intratorácica. Y esa cavidad intratorácica, ¿cómo era la presión de la cavidad intratorácica? Era negativa. Así que también está sometido a fuerzas que pueden tender a colapsarlo. Por eso, la regulación de la distensión esofágica es importante por acción de lo que es el parasimpático y el sistema nervioso entérico. Recuerden que el esófago está compuesto en su porción superior por músculo estriado, si puedo lograr que aparezca la flechita, por músculo estriado en la porción superior. Este es el esfínter esofágico superior, ¿sí? Luego, en la porción media hay músculo estriado y liso, inervado por fibras colinérgicas del parasimpático, ¿sí? Y en el esfínter esofágico inferior está regulado por lo que es la conexión con el diafragma, ¿sí?, lo cual genera una diferencia de presión que hace que ese esfínter esté cerrado. Más que por la contracción, el esfínter está cerrado por ese anillo de diafragma que lo rodea. ¿Qué puede producir cuando el movimiento del esófago no es el normal?
puede haber acalasia, es decir, disminución de la motilidad esofágica y por lo tanto un retraso en lo que es la progresión del alimento en el esófago. Empieza a digerirse parcialmente el alimento, se producen lesiones, dolor y fundamentalmente esa acalasia está relacionada con alteraciones del sistema nervioso entérico. ¿Se acuerdan que hoy les decía que, por ejemplo, en Chagas hay destrucción de este sistema nervioso? Bueno, se puede producir en pacientes chagásicos acalasia, falta de motilidad y también lesiones esofágicas, distensión. Además, también es importante que el esfínter esofágico inferior funcione correctamente. ¿Por qué? Porque si el esfínter no funciona correctamente puede haber reflujo, es decir, puede haber salida del contenido estomacal hacia el esófago. Ese contenido estomacal, acuérdense que es ácido y puede producir también lesiones esofágicas, ¿sí? Lo que se llama el reflujo, que es muy común en los bebés, pero también existe en los adultos, es producto de esto, de falta de funcionamiento correcto del esfínter esofágico inferior. Siempre que pensemos en motilidad, la motilidad va a ser incrementada por la ingesta. Y no solo por la ingesta, sino también por la visualización del alimento, por sustancias odoríferas que van a activar también a todo el tracto gastrointestinal. Ustedes cuando llegan las 12, 12 y pico y pasan por algún lugar donde se empieza a sentir olor a comida rica, ¿qué les pasa? Se les hace agua a la boca, pero no solamente eso, sino que también la motilidad está, todos saben de lo que hablo, ¿no? También la motilidad está estimulada, ¿sí? Eso se llama fase cefálica de la regulación del tracto gastrointestinal. Y no solo aumenta, como les digo, la actividad motora, sino también la actividad secretora. ¿Qué es lo que pasa a nivel estomacal? Cuando se abre el esfínter esofágico inferior y el bolo entra al estómago, se produce lo que se llama una relajación receptiva. Esa relajación receptiva lo que permite es justamente que el estómago se acomode a esa entrada de masa alimenticia. Esa relajación receptiva está dada fundamentalmente porque se liberan dos neurotransmisores, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Los dos van a producir relajación del músculo liso y van a hacer que ese estómago se acomode a esta nueva circunstancia que es el llenado estomacal. También va a haber mecanorreceptores que se activan porque va a haber estiramiento de ese músculo. Y también va a haber quimiorreceptores que van a ser estimulados por la presencia del alimento. También en el estómago hay un marcapaso de onda lenta, de esa onda que producía solo cambios en el potencial, y cada órgano que forma parte del sistema digestivo tiene una producción de onda lenta que es característica. En este caso, el estómago tiene una frecuencia de 3 a 5 ondas lentas por minuto. Y las células de Cajal se encuentran en esa región entre el fundus y el cuerpo del estómago. Van a ver ahora que los movimientos estomacales son muy particulares. Va a haber peristaltismo, que va a producir, como les dije, siempre contracción por detrás del bolo, generando que ese alimento llegue a la zona del antro y a la zona del píloro, que es la válvula que comunica estómago con intestino delgado, con el duodeno. Pero el alimento no va a pasar por el píloro hasta que no alcance un tamaño determinado. El alimento atraviesa cuando las partículas son de un diámetro menor de 1 centímetro. Si no, no pasa. ¿Qué sucede con el alimento que no pasa, que tiene tamaño mayor? Se mantiene en el estómago por lo que es la retropropulsión. Cuando el alimento llega a la zona pilórica, se produce una contracción del píloro que cierra el paso y el alimento vuelve hacia el antro para sufrir de nuevo peristaltismo,
y puede permanecer en el estómago hasta 3 o 4 horas, hasta que es digerido. Esa digestión va a ser más lenta de acuerdo al tamaño de la partícula y también de acuerdo al tipo de alimento, porque las grasas, por su peso y por sus características, son las que más permanecen en el estómago. Por eso, en general, después de una comida rica en grasas, estamos con una digestión más enlentecida, ¿no? Porque tarda más en evacuarse el antro gástrico. Fíjense que este alimento va a sufrir como un batido, va y vuelve, y así se desintegra. Además, eso va a facilitar también la acción de las enzimas digestivas que secreta el mismo estómago. ¿Cómo está regulado todo este movimiento a nivel de lo que es el estómago? Bueno, la relajación receptiva, que genera una distensión, va a activar mecanorreceptores que van a llevar información a través del vago al núcleo del tracto solitario, ¿sí? Cerca del bulbo. Y por el mismo vago se van a llevar eferencias que van a aumentar no solo la peristalsis del estómago, sino también la secreción estomacal, fundamentalmente de gastrina y de protones a través de la secreción de ácido clorhídrico. Esta peristalsis del estómago va a estimular el vaciamiento, pero también va a haber un reflejo regulador que es un reflejo enterogástrico. ¿Por qué? Porque cuando el estómago se vacíe, va a liberar parte de su contenido al duodeno y desde el duodeno se van a generar señales que son de tipo hormonal que van a inhibir el vaciamiento gástrico. Y esas señales están dadas por secretina, colecistoquinina y péptido inhibidor gástrico, que es ese que aparece ahí como G y P, y que van a inhibir ese vaciamiento. Es decir, que va a haber una estimulación dada fundamentalmente desde el sistema nervioso autónomo para aumentar la motilidad y el vaciamiento, y una regulación inhibitoria dada por el reflejo enterogástrico. ¿De qué depende la evacuación? Bueno, como les decía, del tipo de alimento, del volumen del bolo, de quimiorreceptores que van a detectar cambios de pH y también de los factores duodenales que por el reflejo enterogástrico van a inhibir las liberaciones y la motilidad del antro y van a contraer el píloro. Así como tenemos reflejos que favorecen la digestión, también hay un reflejo muy particular que es el reflejo del vómito, que es un reflejo complejo y que genera un movimiento que es contrario al movimiento que vimos hasta ahora. Nosotros decíamos siempre los movimientos son orales a orales, de forma tal que el alimento progrese a lo largo de todo el tracto gastrointestinal. En este movimiento pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque se abre el esfínter esofágico inferior y el alimento puede regresar hacia el esófago y hacia la boca. La regulación del reflejo del vómito es compleja. Como ustedes verán acá, hay un montón de estímulos que pueden producir el vómito, desde receptores sensoriales que están en el mismo tracto digestivo, receptores que están a nivel del oído, en la zona del laberinto, por eso las alteraciones en el equilibrio pueden producir vómito. Quimiorreceptores que están a nivel de lo que es sistema nervioso central, que pueden activarse o por un edema cuando aumenta la presión intracraneana o por drogas que pueden ser neurotóxicas o no. Distensión del peritoneo o inflamación del peritoneo también puede producir vómitos. Cuando ustedes tienen, por ejemplo, una apendicitis y ese apendicitis se complica y genera una peritonitis, puede haber vómitos, es característico. Receptores de dolor, cuando por ejemplo hay algún dolor agudo, como puede ser un cólico renal, también hay activación del centro del vómito.
Y esta respuesta refleja también es compleja porque implica no solamente al tracto gastrointestinal en sí mismo, sino también sudoración, taquicardia, ¿sí?, a todo lo que es el aparato respiratorio, porque ahora hay una inspiración forzada, se cierra la glotis, hay contracciones de los músculos abdominales y del diafragma, relajación del esfínter esofágico y del cuerpo del estómago, y propulsión del alimento en sentido ahora oral. Todo esto es lo que sucede con el movimiento durante la ingesta. Ahora, ¿qué pasa en el ayuno? Hay movimiento, el tracto está inmóvil, hay un movimiento particular. Y es un movimiento que se llama el movimiento del ama de casa. ¿Por qué? Porque lo que hace es limpiar. Aunque no nos gusta mucho que a nosotras nos asocien con esas tareas, pero bueno, podríamos decir de los amos y amas de casa, para que nadie se sienta ofendido. Pero lo que sucede es esto, es un movimiento que se llama complejo motor migratorio o complejo migratorio. ¿Cuándo sucede? Justamente en periodos interdigestivos, en periodos de ayuno. Y se da en distintas fases. Una fase 1 donde no hay actividad motora, una fase 2 donde la actividad se hace más irregular, y una fase 3 donde se van a generar verdaderos potenciales en espiga, ¿sí?, para producir ese movimiento que va a expulsar todo lo que pueda haber quedado como basura o residuo dentro del tracto. ¿Cada cuánto se producen? Cada 90 o 120 minutos. Y acá está un complejo motor con una fase 1, esta es la fase 1, fíjense que no hay actividad. Esa fase 1 ocupa prácticamente el 40 al 60% del ciclo de este complejo motor, ¿sí? Luego hay una fase 2 donde aparecen contracciones irregulares. Esa fase 2 ocupa un 20 o un 30% del ciclo. Y una fase 3 con verdaderas contracciones que están dadas porque esas ondas lentas llevan ahora al potencial, a un potencial de membrana que es el umbral y producen despolarización. Fíjense que la fase 3 es la fase que dura menos, es un 10% aproximadamente, y está regulada por esta hormona. ¿Quién produce este complejo motor migratorio? Es la motilina, que es una hormona que es secretada y que se ha observado que es la responsable de la generación de estos complejos motores. Como les puse acá, el complejo lo que hace es barrer el material no digerido, arrastrar bacterias y células muertas hacia el colon. Y esta motilina, que se secreta a nivel del intestino delgado, ¿sí?, sobre todo del duodeno proximal, que también se secreta en respuesta a liberaciones vagales, es un péptido corto de 22 aminoácidos y que cicla igual que lo hacen los complejos motores migratorios. En la fase 3, si yo pudiera medir la motilina plasmática, la motilina está aumentada. Y además, si yo pudiera poner, o se han hecho estos experimentos, se han puesto anticuerpos antimotilina y se ha observado que los complejos motores migratorios desaparecen. Y otra característica es que los complejos motores migratorios no desaparecen si yo pongo un inhibidor de los receptores de acetilcolina, como puede ser la atropina, o si hago una vagotomía, es decir, si corto la conexión vagal. Por lo tanto, no dependen del sistema nervioso autónomo. Sí pueden ser regulados, pero no dependen sino del sistema entérico que está liberando esta hormona que es la motilina. Si en el medio del desarrollo de estos complejos motores migratorios se interrumpe el ayuno, este complejo se frena y se pasa al patrón de peristaltismo que vimos anteriormente. Hasta ahora vimos esófago y estómago y no vimos mucho de las ondas intestinales.
La actividad intestinal, si bien es cierto que hay motilidad, uno siempre la asocia más a lo que es la absorción de sustancias, pero también es cierto que el intestino tiene un patrón motriz particular. Tiene ondas rítmicas que tienen una frecuencia mayor que lo que son las ondas gástricas. Hay de 10 a 12 ondas por minuto, esas ondas lentas. Si no hay ningún estímulo, se mantiene ese patrón de onda lenta sin generar contracción. Cuando aparecen estímulos, sobre todo parasimpáticos, ese patrón de onda lenta cambia y se produce un potencial en espiga, generándose una verdadera contracción y el desarrollo de fuerza, igual que lo que vimos hasta ahora. La característica principal es que el movimiento intestinal, además de tener peristaltismo, va a tener un movimiento que le va a permitir la mezcla del quimo y la dispersión, es decir, aún la disgregación a partículas más pequeñas, más allá de la propulsión. Por eso les decía que en este periodo de digestión hay dos movimientos: de segmentación, que era el que decíamos es menos conocido, y el peristaltismo. El peristaltismo ya lo vimos, contracción siempre por detrás del bolo alimenticio, propulsión del alimento. Y la segmentación es contracciones que van alternando. Se contrae una zona, se relaja la anterior y la posterior. Fíjense, ustedes tienen contracción, que va a estar dada fundamentalmente por el músculo circular, y la relajación por el estiramiento, o mejor dicho, por el estado de relajación del transversal. Entonces, acá está el alimento. Esto contrae y propulsa el alimento hacia adelante y hacia atrás, porque los dos segmentos que están adyacentes están relajados. En el siguiente tiempo, el segmento que estaba relajado se contrae y vuelve a disgregar el alimento, mandando parte del bolo hacia adelante y parte hacia atrás. Tal vez acá se ve mejor. Esto es segmentación. Este es el bolo, se contrae, parte del bolo se fragmenta hacia atrás y parte hacia adelante. Cuando esto se relaja, el bolo vuelve, corre, digamos, una distancia determinada y vuelve a producirse el mismo movimiento. Mientras que en la peristalsis solo hay propulsión, contracción siempre por detrás. ¿Cómo se producen estos movimientos? Pues uno puede decir, ¿cómo está regulado esto? Bueno, fundamentalmente por el sistema nervioso entérico. Las neuronas del sistema nervioso entérico, cuando están activas, lo que hacen es generar péptidos que son miorrelajantes, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Es decir, el músculo va a estar distendido, relajado. Así están activas. Cuando llega un estímulo, por ejemplo, del sistema nervioso autónomo, del parasimpático, esas neuronas que ahora estaban activas y que liberaban sustancias miorrelajantes se inhiben. Y ahora el músculo se va a contraer, porque esa o esa miorrelajación está inhibida. Producto de que se alteró, hubo un problema y me entró un virus, se alteró toda la presentación y por eso no tengo algunas diapos. Pero eso es lo que pasa. Las neuronas del sistema nervioso entérico se ponen en on y en off. Siempre son miorrelajantes. Cuando llega un estímulo que va a producir contracción, ahora las neuronas entran en off y por lo tanto se contraen. Y por delante están relajadas, están activas. Cuando llega otra vez la onda propulsiva, ahora esas neuronas entran en off, se contraen y por delante siguen relajadas. Y así se produce el peristaltismo. El patrón de lo que es la segmentación es más complejo, pero es, digamos, de la misma forma. Hay grupos neuronales que están en on,
que están relajando por delante y por detrás, y grupos neuronales que se ponen en off para contraer y segmentar el alimento. ¿Qué diferencia hay entre las ondas intestinales? Bueno, hay diferencias entre lo que es duodeno e ilion. Las ondas intestinales lentas en el duodeno son con mayor frecuencia, se extienden por distancias mayores y duran aproximadamente, o hay, mejor dicho, una frecuencia de 11 a 12 ondas por minuto. En el caso del ilion es menor frecuencia, de 7 a 8, son más irregulares y tienen una distancia de recorrido más corta, de 5 a 15 centímetros. El patrón motor en la ingesta es contracciones segmentarias un 45%, contracciones de propulsión un 50%. Y también todo este patrón motor en la ingesta dura aproximadamente unas 4 horas. Dependiendo del tipo de alimento, dependiendo de las circunstancias del individuo, el tiempo de tránsito en el intestino varía y puede ir en un tránsito rápido de 30 minutos hasta un tránsito de 3 horas, que es un tránsito normal. Bien, hay distintos estímulos que van a generar diferentes reflejos intestinales, ¿sí? Hay de distinto tipo, enterogástricos, como ya los vimos, que disminuye la evacuación gástrica, iliocecal, que lo que hace es, a través de la distensión del ilio, relajar el esfínter, gastroilíacos, donde se aumenta la secreción y la motilidad gástrica y se aumenta el tránsito intestinal, colocólicos, por distensión colónica y aumento del tránsito colónico. Son distintos y complejos los reflejos que se pueden producir a lo largo de todo el tracto intestinal. Y por último, quería hablarles un poquitito de lo que es el movimiento en el intestino grueso, que está dado fundamentalmente por movimientos en masa. La característica del movimiento en el intestino grueso es que las capas musculares no son continuas, sino que ese músculo empieza a hacerse discontinuo, aparece como en bandas, y por eso aparecen esas distensiones que son como bolsas características del intestino grueso, que se llaman austras, ¿sí? Y el movimiento en el intestino grueso está dado por movimiento de gran cantidad de alimento en masa, para conducirlo hacia la zona de lo que es el colon descendente, y luego producir la defecación. La defecación también es un reflejo complejo, es un reflejo que involucra zonas de la corteza, porque hay una regulación voluntaria, siempre lo voluntario pasa por corteza, y zonas involuntarias que llegan al bulbo, ¿sí? Y está regulada tanto por el simpático y el parasimpático. Lo voluntario es lo que va a relajar el esfínter anal externo, que es músculo estriado, mientras que lo involuntario regula el esfínter interno, que está formado por músculo liso. Bueno, lo de motilidad hasta acá es lo más aburrido, no se preocupen. Lo que sigue es más lindo. Les doy 5 minutos, así respiramos todos un poquito y seguimos con secreciones, que es más interesante. Es una heladera. A ver si podemos, si puedo lograr que ande el... Ah, tiene el driver. No lo reconoce.
Le pido disculpas, pero no está reconociendo la máquina al USB del... ¿Cómo va? No me reconoce el USB del láser y no tengo forma de... ¿Cómo lo va a reconocer si no tiene pila? Qué pedazo de... Inés, está sin pilas el control. Hace media hora que estoy pariendo. No tengo pilas en el control. ¿Vos las tenés arriba? Porque si no, no funcionan. No lo estoy pudiendo usar. Sí la tengo, pero la tiene que venir a buscar él acá. Sí, yo tengo llave. Igual Alejandra Mendiberri creo que tenía una llave. Yo estoy dando teórica, no me puedo ir de la teórica ahora. No, lo que pasa es que vos sabés que como te vieron el sábado, no se dieron cuenta que no habías estado, porque Graciela ayer me dijo, no, pero Marce estuvo. Le digo, no, Marce es un montón de domingos que no viene, le digo, y yo no lo hago de chusma, sino porque, como vos sabés, siempre te pregunto, porque sé que a veces no estás bien y todo. Y por eso no te ha llamado, porque ella ayer me dijo, ay, no le vi a Marce. Le digo, hace un montón de domingos, estoy un poco preocupada, le digo, porque sé que está muy cansada. Y ella Chicos, ¿ustedes escuchan? ¿Escuchan bien? Hola Inés, ¿escuchan? No tiene pilas. El puntero está sin pilas. Entonces hace una hora que estoy pariendo y después lo miré y digo, esto está sin pilas. Podrán traérmelas porque, bueno, gracias Inés, perdóname.
Chao, hasta luego. Perdonen que no giro para allá, lo que pasa es que si giro para allá no se escucha acá, es horrible porque tengo que estar pendiente de que se escuche. ¿Se escucha? Nada, ni un mate, nadie capaz de decir un mate querés, todos tomando mate así impunemente. ¿Alguno tiene mate para candidato? Bueno, chicos, volvemos porque no quiero retenerlos después. Bueno, como les decía, así como hay en el tracto gastrointestinal una función motriz, también hay una función secretora. Y esta función secretora es muy importante porque va a facilitar la degradación del alimento. Ustedes piensen que nosotros nos comemos un plato de ravioles, pero que absorbemos al plato de ravioles como glucosa, no como el hidrato complejo que tiene los ravioles, que es el almidón. Entonces necesitamos todo un proceso para que ese plato de ravioles se transforme en glucosa que pueda ser absorbida. Las secreciones justamente van a ayudar a que esos productos ingeridos puedan ser degradados correctamente y además van a regular, así como lo hacían el sistema nervioso autónomo y el entérico, muchas de las secreciones van a regular también la motilidad, la evacuación. Ya vieron que había algunas secreciones que estaban regulando el vaciamiento gástrico, por ejemplo.
¿Qué es la secreción? Es eso, la adición de fluidos, enzimas y mucus en toda la luz del tracto gastrointestinal. Son producidas por células que pueden ser exócrinas, ¿sí?, que pueden ser células que estén aisladas o que estén formando un verdadero órgano como una glándula, como puede ser, por ejemplo, el páncreas, ¿sí?, o las glándulas salivales. Las glándulas que van a estar virtiendo sus secreciones en todo lo que es el tracto gastrointestinal son justamente glándulas salivales, mucosa gástrica, ¿sí?, a través de las glándulas de la cripta y la formación del jugo gástrico. El páncreas exócrino va a liberar, ¿sí?, toda su producción secretora en el tracto gastrointestinal, y también el hígado, a través de la formación de la bilis. Las glándulas salivales, como ustedes saben, son de 3 tipos. Tenemos la submaxilar, la parótida y la sublingual. Están inervadas por el nervio facial, tanto la submaxilar como la sublingual, que es el par 7, y por el glosofaringio o el par 9, la parótida. Estas glándulas tienen una característica particular, y es que van a tener secreciones diferentes. Unas van a ser más acuosas, las secreciones de tipo serosas, y otras van a ser más mucosas, ¿sí? Fundamentalmente la sublingual tiene una secreción más mucosa y la parótida una secreción más serosa. ¿Para qué sirve la saliva? Bueno, ya algo dijimos, va a lubricar el bolo, va a permitir también la deglución por la aumentación que va a dar de ese bolo alimenticio. También la saliva permite la articulación de la palabra. Fíjense, cuando ustedes están nerviosos, cuando tienen que venir al final, dicen, ay, lo que pasa es que se me secó la boca, no puedo hablar, ¿no? Bien, solubiliza a los componentes y eso va a estimular a las distintas papilas gustativas y también va a aumentar no solo la secreción salival, sino que por quimiorreceptores se va a activar también todo lo que es la secreción de todo el tracto gastrointestinal. Y también tiene función digestiva, porque en la saliva se encuentra una enzima que es la amilasa salival, que va a degradar hidratos de carbono. La pérdida de las glándulas salivales, la serostomía que se llama, causa una deficiencia en la secreción salival, obviamente. ¿Cómo se forma y en dónde se forma la saliva? Bueno, la saliva es un líquido que se secreta en el acino de la glándula salival como isotónico. No tiene pilas, es por eso que no funciona, porque me pasé media hora, me acabo de dar cuenta que... Por eso no les puedo señalar correctamente. Pero ese líquido se secreta isotónico desde el acino hacia el ducto. Hay además células mioepiteliales que están rodeando a esas células acinares y que van a producir la contracción, ¿sí? Y esa saliva, que es isotónica, se transforma en un líquido hipotónico en el ducto. ¿Cómo se transforma en un líquido hipotónico? Porque se van a reabsorber a partir de ese líquido del ducto sodio, cloro, y se va a secretar potasio y bicarbonato. La saliva es un líquido rico en bicarbonato y en potasio, a diferencia del plasma. Si ustedes pudieran ver una célula del ducto, van a ver que tiene intercambiador sodio-hidrógeno, un intercambiador apical que es cloro-bicarbonato, que tiene la característica de introducir un cloruro y extruir un ion bicarbonato, un intercambiador protón-potasio. Por lo tanto, se secreta potasio y bicarbonato y se reabsorbe cloro y sodio. Hay canales basales de cloruro y una bomba sodio-potasio ATPasa que extruye sodio. La secreción de saliva está influenciada por 2 hormonas que ustedes ya escucharon, por la ADH y por la aldosterona, ambas inhibiendo la secreción salival. Como les decía, si ustedes lo comparan con el plasma, la concentración de sodio en la saliva es mucho menor que la concentración de sodio en el plasma. La concentración de bicarbonato es mucho más alta, 3 veces más, y la concentración de potasio también es casi unas 20 veces más respecto de la del plasma.
Esto es un corte de una glándula salival con la secreción isotónica, ¿sí?, que también contiene la amilasa, y luego cómo se transforma en una saliva hipotónica. ¿Qué otros componentes tiene la saliva? Bueno, la saliva es un antibacteriano muy importante. Si ustedes, yo se los he dicho a los chicos que cursaron conmigo, ¿qué hacen los animales cuando se lastiman? Se lamen. Y la saliva, nosotros también a veces lo hacemos, ¿no? Que enseguida, ¿por qué? Por una cuestión de instinto, pero también porque esa saliva tiene lisocimas y tiocianato que son bactericidas y que van a ayudar, ¿sí?, a evitar esa entrada de microbios a la boca. Además tiene algo de aminoácidos, urea, creatinina y proteínas que son sintetizadas por los propios ductos del acino, o que son importadas del plasma, sobre todo inmunoglobulina A, pero también hay G y M, que aparecen ahí en la saliva actuando como una primer barrera, ¿no? Además, hay proteínas como la alfa-amilasa salival, que para su secreción requiere la presencia de cloruro y de calcio, que actúa a un pH óptimo de 6,8, 7. Hay también una lipasa lingual, que es muy poco efectiva. En realidad la degradación de lípidos a nivel de la boca es prácticamente nula. Y hay también un vasodilatador, que es la calicreína. Todo esto va a favorecer, ya les digo, no solo la humectación del bolo, sino también va a comenzar la degradación del alimento. Por eso la correcta masticación es tan importante. También hay mucoproteínas, ¿sí?, sobre todo en las glándulas submaxilares, que es lo que le da la característica de esa secreción, como yo les decía, más viscosa, más mucosa de las glándulas submaxilares. ¿Cómo es la regulación? Bueno, hay una regulación que está fundamentalmente por el sistema nervioso autónomo, por aferencias que van a llegar a ese núcleo del tracto solitario, ¿sí?, a la región dorsal. Esto es el tallo del encéfalo, es un dibujo del tallo del encéfalo, ¿no? Esto sería el bulbo, ¿sí? Van a llegar aferencias y de ahí van a salir eferencias, que van a ir por los ganglios parasimpáticos, ¿sí?, a estimular vasos sanguíneos que se van a vasodilatar y que van a producir un aumento de la secreción salival. La secreción salival es estimulada tanto por el simpático como por el parasimpático. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si dijimos que cuando estábamos nerviosos se nos secaba la boca. Sí, se nos seca la boca porque en realidad el simpático estimula la secreción de las sublinguales, que son más mucosas. Y por lo tanto la saliva es espesa y esa es lo que da la sensación de sequedad. Pero tanto simpático como parasimpático, fíjense que están los dos estimulando, produciendo vasodilatación, aumento del filtrado y aumento de la secreción. Como les dije, hay una regulación que es condicionada, que está fundamentalmente por la visualización del alimento, por el olor del alimento y también por estímulos auditivos, ¿sí? Porque si ustedes están estudiando y son las 12 y pico y sienten que alguien está trabajando en la cocina, ¿no?, ruido, ya, aunque ustedes no lo puedan creer, se estimula la secreción salival. Este reflejo condicionado es lo que hizo Pavlov en sus famosos experimentos con los perros, ¿no?, que los deben haber escuchado. ¿Qué hacía Pavlov? Le ponía al perro el alimento y le hacía sonar una campana. ¿Hasta qué? Hasta que el perro asociaba ruido con alimento. ¿Qué hizo después? Le sacó el alimento, le hacía sonar la campana y el animal secretaba igual porque había una asociación entre ese ruido y el alimento. Ya les digo, es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Solo nombrar alguna cosa y aumentar la secreción. Si yo ahora les digo, ¿sí?, milanesa con papas fritas, ¿sí?, probablemente la secreción salival empiece a aumentar, o un tostado. Bien. Ahora también es cierto que hay un reflejo no condicionado, que es
la secreción salival producto de la disolución de sustancias químicas en la boca y la estimulación de las papilas gustativas. ¿Sí? Eso no es consciente, pero también tanto la disolución de las partículas químicas como la misma masticación estimula la secreción salival. Esos receptores, de nuevo, van a llegar por vías aferentes al bulbo y van a descender por la médula espinal a través de fibras simpáticas y parasimpáticas, estimulando a las glándulas salivales y produciendo aumento de la secreción. Vamos ahora a la secreción estomacal. Como les dije, bueno, y ya lo habíamos nombrado y ustedes lo sabrán tal vez por histología y anatomía, en cuanto a lo funcional, el estómago se puede dividir en cardias, fundus y zona antropilórica, que es la zona cercana a la válvula de evacuación del estómago. En esas zonas va a haber una distribución que va a ser distintiva de distintos tipos glandulares o distintas células que van a secretar diferentes sustancias. Pero en todo el estómago, fundamentalmente lo que va a haber es células mucosas, ¿sí?, que se van a encargar de la secreción de mucus y que es fundamental como protector de ese epitelio gástrico. Porque el estómago, además de secretar enzimas, ¿sí?, mucus, va a secretar ácido clorhídrico y va a tener un pH de 2, entre 2 y 3. Ácido, muy ácido, ¿no? Por lo tanto, tengo que proteger a mis propias células para evitar que se produzca una degradación. ¿Qué pasa cuando se produce una alteración en la secreción de moco? ¿Qué se producen? Úlceras gástricas. Fíjense, acá tenemos la zona del fundus, el cuerpo y el antro, ¿no? Y esto es un corte de la mucosa gástrica donde se observan esas criptas que van a tener distintos tipos celulares característicos, seguramente en histología las estudiaron, células superficiales, epiteliales, que van a secretar bicarbonato. ¿Por qué? ¿Cómo? Si me dijiste que es ácido. Sí, pero en la zona de mucus cercana, ¿sí?, al epitelio se forma una capa alcalina de muco y bicarbonato. Esa secreción de bicarbonato es fundamental también para la protección de ese epitelio. Células mucosas o células del cuello, células stem cell, que van a ser células que van a permitir la regeneración rápida de ese epitelio, es decir, células indiferenciadas que rápidamente pueden formar células nuevas. Células parietales u oxínticas, que ahora las vamos a ver después con más detalle, que son las que se encargan de la secreción de ácido clorhídrico. Células principales, que van a liberar pepsinógeno, que va a ser la proenzima fundamental del estómago, que se va a encargar de degradar las proteínas. Y otras células endocrinas, o cromafines, que también se llaman, que son las que van a secretar somatostatina e histamina. Me fui para atrás, perdón. Bueno, como les decía, los tipos celulares aparecen en distintas zonas, ¿sí? Las células parietales aparecen más en la zona del fundus y del cuerpo, las células secretoras de ácido clorhídrico también, las células principales están más en el cuerpo, secretando pepsinógeno, y las células mucosas en realidad acá las dibuja solo en la zona pilórica, pero están distribuidas en todo el estómago, ¿sí? En todo el estómago. Esto es una figura de Constanzo. Hoy me preguntaban de dónde pueden estudiar Constanzo, Boron, Guyton, está muy bien también para esto. Hay muchas de las diapos que son de Guyton, así que de cualquiera de estos libros. Silverton también lo tiene un poco más resumido, pero está bien, Y después les voy a pasar un apunte que no es de un libro de un grupo de españoles que a mí me parece que está muy bien y que son las diapos que aparecen en amarillo y negro. Es de un grupo español que tiene un capítulo digestivo que está muy, muy bueno para leer.
Otros tipos celulares, bueno, células G, que son las secretoras de gastrina, que es la hormona que va a secretar el estómago. Y como les dije, bueno, células D, también hay mastocitos que van a secretar también histamina, junto con las células cromafines. ¿Cómo va a estar compuesto este jugo gástrico? Por pepsina, ácido clorhídrico, hay una lipasa estomacal también, bicarbonato y moco, que van a formar esa barrera protectora, y dos hormonas reguladoras como son la somatostatina y la histamina. Y también hay un factor intrínseco que ya vamos a ver con más detalle cuando veamos absorción de vitaminas, pero que es fundamental para la absorción de vitamina B12 y que va a favorecer la formación de las células de la serie roja, y la ausencia de este factor es lo que produce la anemia perniciosa. Y es importante como componente del jugo gástrico. Yo les dije que fundamentalmente lo que hay en el jugo gástrico es ácido clorhídrico. ¿Cómo se secreta este ácido clorhídrico? Bueno, hay una forma muy particular. Las células parietales u oxínticas, que son las que van a formar el ácido clorhídrico, tienen producción de dióxido de carbono como cualquier célula producto de su metabolismo. Y como ustedes ya saben, por acción de la anhidrasa carbónica, el dióxido de carbono se va a hidratar, va a formar ácido carbónico que se va a disociar y va a dar un protón más el bicarbonato. ¿Qué pasa con este bicarbonato? Se extruye de la célula. Se extruye por un intercambiador, esperen porque si miro allá no puedo mirar acá, no, por un intercambiador cloro-bicarbonato, que lo que hace es sacar bicarbonato e introducir cloro a la célula, cloruro. Ese ion cloruro sale por un canal de cloruro y ahí tengo el cloruro en el líquido. Y el protón se extruye por un intercambiador que es esta bomba protón-potasio ATPasa. Extruye protones e introduce potasio. Y es, como va en contra del gradiente, gasta energía. Es una protón-potasio ATPasa. De ahí salen los protones que van a dar una osmolaridad de aproximadamente 320 en el líquido, porque esto es, bueno, 160 milimolar de ácido clorhídrico. Piense que el ácido clorhídrico es fuerte y también se disocia. Y eso es lo que le va a dar la acidez a ese jugo gástrico. ¿Qué sucede? Cuando yo estoy secretando protones, reabsorbo bicarbonato. Y vieron que después de la ingesta, ¿sí?, a uno le da como una somnolencia, un decaimiento. Eso es producto de algo que se llama la marea alcalina. Porque ese bicarbonato, que se reabsorbe por el clorobicarbonato, pasa al torrente sanguíneo, da una cierta alcalinidad, y genera esa sensación de somnolencia, característica del estado postpandrial o posingesta. Es decir, que la secreción de protón va acompañada de una reabsorción de bicarbonato a nivel estomacal, que no regula el pH, ojo con esto, pero que es importante también. ¿Cómo se regula la secreción estomacal? Bueno, como verán, es bien compleja la regulación de la secreción. Fundamentalmente, la regulación está dada por el sistema nervioso autónomo, de nuevo, el vago. ¿Se acuerdan que los receptores eran receptores muscarínicos? Los receptores nicotínicos estaban solo en la unión neuromuscular y en lo que es a nivel de las fibras preganglionares, entre lo pre y lo postganglionar, a nivel medular. No hay receptores nicotínicos en otra parte, todos son muscarínicos. Estos receptores muscarínicos que aparecen a nivel del tracto gastrointestinal, sobre todo a nivel estomacal, son los M3. Y acuérdense que los impares siempre estaban acoplados a proteína GQ. Es Costanzo, te digo para que no te tomes el tiempo. No, yo para que no pierdan tiempo en eso, es del Costanzo, está acá, fíjense. Este receptor M3 está acoplado a GQ. Cuando aumenta el IP3 y el calcio por la cascada de señalización de GQ, se activa la bomba protón-potasio ATPasa y por lo tanto hay aumento de la secreción de protones. Por ahora no miren las rayas rojas, miren lo que les voy señalando con la flecha.
Además, el vago también estimula a células secretoras de histamina. La histamina tiene receptores, que son los receptores H2, que están en la pared del estómago, y esa secreción de histamina estimula a los receptores M3, es decir, que hay como un crosstalk o una intercomunicación entre estos receptores y esto también aumenta, no solo por el receptor H2 y por su cascada específica, que ahora es GS, sino también por la activación cruzada de los M3. Es decir, que el vago estimula por su propia secreción de acetilcolina a través de los M3 y por estimulación desde los receptores de histamina la secreción de protones. Los receptores de histamina per se también van a secretar protones, ¿sí? Van a estimular la secreción de protones. Y también las células G, que secretan una hormona reguladora de todo lo que es la secreción gástrica, como es la gastrina, que se va a unir a unos receptores específicos que son receptores de colecistoquinina B o beta, y que a través de la cascada de señalización de estos receptores, también la gastrina va a estimular la secreción de ácido clorhídrico. Fíjense también que el vago va a inhibir la secreción de somatostatina, y la somatostatina es inhibitoria de la secreción de protones a través de receptores que están acoplados a GI. Lo mismo algunas prostaglandinas. Inhiben la secreción de protones. Ay, muchas gracias. A través de GI. La secretina, secretada por el duodeno, lo mismo que el péptido inhibidor gástrico secretados por el duodeno, van a inhibir la secreción gástrica. ¿Se acuerdan que yo les dije que había un reflejo que era enterogástrico? No solo va a inhibir la motilidad y el vaciamiento, sino que también va a inhibir la secreción. Esto que aparece acá son bloqueantes farmacológicos de estos receptores. Por ejemplo, la atropina, no sé si escucharon hablar de la paratropina. La paratropina es un bloqueante de los receptores M3. Por eso a veces cuando tenemos mucho aumento de la motilidad y molestias gástricas, en una época se usaba mucho dar paratropina como un bloqueante de los receptores M3, y también va a bloquear la secreción de ácido clorhídrico. Estos tal vez son más conocidos. La cimetidina y el omeprazol son antiácidos. La cimetidina actúa en los receptores de histamina, y al bloquear los receptores de histamina indirectamente también va a bloquear la secreción ácida, ¿sí? Y el omeprazol es un bloqueante directo, esos son de los descubiertos más recientemente, es un bloqueante directo de la protón potasio ATPasa, y también es un antiácido de uso corriente. También van a estimular a la secreción de protones la insulina, el estrés y la cafeína. Por eso normalmente cuando estamos en una situación de estrés puede aparecer acidez y puede aparecer a la larga una úlcera gástrica. Bueno, como les decía, el omeprazol inhibe a la bomba protón potasio ATPasa, y por lo tanto actúa como un antiácido. Y yo les había comentado la importancia de esa capa de mucus y de la secreción de bicarbonato como protectora y como formadora de esa barrera mucosa del estómago. ¿Qué es lo que sucede? Esa barrera mucosa puede desaparecer. El simpático inhibe a las células que son secretoras de bicarbonato, por eso el estrés altera esta barrera. Hay antiinflamatorios como la aspirina y otros antiinflamatorios que también van a inhibir a la secreción de bicarbonato y que van a hacer que esa barrera deje de ser efectiva. Y también hay una bacteria que es esta Helicobacter pylori, que es la que se supone que es responsable de muchas úlceras gástricas, que lo que hace
a través de la secreción de una ureasa, es degradar el moco. Todas estas cosas van a favorecer el desarrollo de úlceras gástricas. Por eso, cuidado con los antiinflamatorios, no tomarlos en ayunas y ingerirlos solamente si están prescriptos por el médico, no por cualquier cosa, porque muchas de las úlceras gástricas se producen por consumo excesivo de estos antiinflamatorios. Muy bien. Y ahora, ¿cómo se regula la secreción? Esta es más complicada que la anterior. Josefina, la cara. Bien, la fase cefálica. Ya dijimos que la visión, el olfato y la masticación va a llevar aferencias que van a llegar no solo a lo que es el bulbo, por el nervio vago, sino también a zonas corticales. Esa fase cefálica va a estimular la secreción gástrica y también la motilidad. También la masticación va a estimular al estómago para que inicie la fase receptiva y aumente sus secreciones. Hay una fase que es gástrica, que es la llegada del alimento al estómago. Ahí va a haber activación de mecanorreceptores por la distensión y también de quimiorreceptores. Van a aparecer péptidos y peptonas producto del comienzo de la digestión de las proteínas que se va a dar mayoritariamente en el estómago. Esos péptidos y peptonas van a estimular a las células G para que secreten gastrina. Vamos a seguir lo rojo por ahora. Esas células G van a secretar gastrina, van a estimular a las células principales y se va a secretar ácido clorhídrico. ¿Sí? Y ese ácido clorhídrico va a estimular a las células D para que secreten somatostatina, que es inhibitoria y que va a generar una regulación negativa. Por otra parte, y pensando en la secreción y la regulación intestinal, va a haber secreción de dos hormonas, secretina y colecistoquinina. La secretina, como les dije, va a inhibir tanto a la secreción de gastrina como el vaciamiento y la motilidad gástrica. Y la presencia de grasas en el duodeno por vaciamiento del estómago va a producir la liberación de otra hormona, que es la colecistoquinina, que va a actuar a través de receptores, pero ahora CSK-A, que va a inhibir la liberación de gastrina y la motilidad. ¿Sí? Así que la regulación de la secreción es compleja y tiene distintas fases. Una fase cefálica, una fase gástrica propiamente dicha y una fase intestinal. Por supuesto, además, la descarga del vago va a estimular al sistema nervioso entérico y es ese sistema nervioso entérico el que va a liberar tanto bombecina como somatostatina a través de estos dos tipos celulares. ¿Qué hace la gastrina? Como ya les dije, estimula la secreción de ácido clorhídrico. Pero no solamente va a estimular la secreción de ácido clorhídrico, sino que va a activar al pepsinógeno. Las enzimas en general en el tracto gastrointestinal se secretan como zimógenos, como enzimas no activas. Y se activan en presencia de ácido, de un pH apropiado, de alguna otra enzima que puede clivar al peptoinhibidor y que puede dar la enzima activa. En este caso, la gastrina transforma el pepsinógeno en pepsina, que es la enzima activa. Pero además la gastrina tiene un efecto trófico sobre la mucosa gástrica, estimula el crecimiento de la mucosa y también estimula la contracción, tanto del antro como del píloro, para que se produzca el vaciamiento. Dejamos las secreciones gástricas y vamos a pasar ahora a secreciones intestinales. Como les decía, en realidad el intestino no es el órgano secretor por excelencia, sino que más bien es un órgano absortivo, pero sí va a secretar una solución acuosa que es muy similar al plasma, que tiene bicarbonato, sodio, potasio, que va a ser estimulada por prostaglandinas
y que también va a ser estimulada por la entrada del ácido desde el estómago. Hay células de Panet, también a nivel intestinal, que van a secretar algunas lisocimas, inmunoglobulinas, algunos péptidos antimicrobianos, y también hay glándulas de Brunner, que son las que van a secretar el moco, sobre todo a nivel del duodeno. En el colon distal, fundamentalmente, se produce secreción de potasio y reabsorción de secreción de cloruro, lo estoy diciendo al revés. Esta es la luz, perdonen, y esto es la parte que va hacia el torrente sanguíneo. Se secreta cloruro, regulado por AMP cíclico, y se reabsorbe potasio. ¿Sí? Fíjense que acá aparece un transportador que ustedes ya vieron, que es un simporte, potasio, sodio, 2 cloruros, pero que este está al revés. Este no permite la reabsorción, sino la extrusión de cloruro. Por unos canales, ¿sí?, que además están regulados por AMP cíclico. Cuando se produce infección por bacteria colérica, la bacteria colérica lo que hace es aumentar el AMP cíclico. Por lo tanto, estos canales ahora van a estar más abiertos, se va a extruir más cloruro, se va a arrastrar agua, y es por eso que se producen deshidrataciones, no solo con pérdida de agua, sino con pérdida de osmolitos, porque acá se libera cloruro. Ya vamos a ver más adelante que cuando yo necesito rehidratar a los pacientes, lo que tengo que hacer en este caso es darles no solo sodio, sino glucosa. ¿Se acuerdan que yo les dije a los que estuvieron conmigo cuando hablamos de regulación del volumen y osmolaridad que muchas soluciones de rehidratación eran con sodio y glucosa? Es para estimular a transportadores de sodio que hay en el tracto gastrointestinal y que no son afectados por la bacteria colérica. Y entonces entra glucosa y entra sodio. Como es un cotransporte, necesito de los dos componentes. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué enzimas libera el intestino delgado? No muchas, pero muy importantes. Una es la enteroquinasa. Esta enzima está en las vellosidades, en la parte apical, y es fundamental porque va a activar a todas las enzimas que libere el páncreas exócrino. Todas las enzimas que se liberan por el páncreas exócrino se liberan como zimógenos, inactivas, y se activan por acción de la enteroquinasa intestinal. También hay, a nivel de las vellosidades, a nivel de lo que es la parte apical de estas células, disacaridasas y peptidasas. Y estas van a ser importantes porque van a hacer la degradación final justamente de péptidos y de disacáridos para que puedan ser absorbidos. Y hay algunas ATPasas que están también en la membrana apical y que van a degradar nucleótidos. Sí. Es porque están en la parte externa de la célula. Y es por eso, nada más. Son de la membrana apical, se liberan muchas de estas, en realidad se producen por descamación del mismo epitelio y por eso se llaman ecto, porque no están formando parte de la secreción constitutiva de la célula. Además, el intestino no solamente libera algunas enzimas como estas que les nombré, sino que también secreta algunas hormonas. Algunas ya las hemos nombrado, como el péptido inhibidor gástrico, que lo que hace es, otra vez, ¿no?, inhibir el vaciamiento y la motilidad. Otra es la secretina, que va a ser fundamental para regular la secreción pancreática. Cuando el quimoácido entra en el duodeno, se activa la secreción de secretina y esta secretina va a tener blanco sobre el páncreas exócrino y va a estimular la secreción exócrina del páncreas. Otra hormona importante secretada por el duodeno y por todo el intestino delgado es la colecistoquinina. Esta colecistoquinina va a hacer dos cosas. Por un lado, va a inhibir el vaciamiento gástrico,
pero también va a estimular la secreción de la vesícula biliar. Va a relajar el esfínter de Oddi y va a producir el vaciamiento de la vesícula biliar. Y esto va a favorecer la emulsión de las grasas y la absorción de las grasas. Y también el intestino delgado puede secretar motilina que, como ya dijimos, va a activar y va a inducir que se generen esos complejos motores migratorios. Bueno, la regulación de las secreciones intestinales es bastante compleja. Como les digo, como la función preponderante es la absorción, no hay mucho estudiado de lo que es la regulación de las secreciones, pero fundamentalmente está regulada su secreción por el sistema nervioso entérico. También el bicarbonato va a estimular las secreciones, la secreción de bicarbonato va a ser estimulada por todo lo que es la descarga colinérgica, es decir, por la descarga parasimpática. Sobre todo en la fase cefálica, es decir, la visualización, la masticación, la deglución va a estimular la secreción de bicarbonato, junto con también la llegada del quimoácido, es decir, que también va a haber quimiorreceptores que van a estar estimulando esa secreción. Y también hay regulación dada por péptidos, por neuropéptidos. Ya van a ver un poquito más adelante, cuando veamos la absorción de iones y de agua a través del intestino, que la absorción electrogénica está regulada por histamina, por serotonina. También va a haber una regulación dada por aldosterona, ¿sí? Péptido intestinal vasoactivo, que también va a estimular la reabsorción de agua y de algunos aniones. Y también, como les dije, el enterocito también va a responder a una estimulación inmune. Algunos patógenos, ¿sí? Y algunos antígenos nocivos, como puede ser este de la toxina colérica, también van a estimular la secreción de los enterocitos. Arranco con secreción pancreática porque si no, no vamos a llegar con todo para el jueves, pero solamente lo básico. El páncreas, como ustedes saben, tiene acinos, que son endocrinos, que van a ser los encargados de regular fundamentalmente la glucemia, que ya los vamos a ver más adelante, y también tiene un páncreas exócrino, ¿sí?, que es el que va a ser el encargado de generar un líquido rico en bicarbonato, ¿sí?, que va a ser la secreción acuosa. Esta secreción es ligeramente alcalina, es isotónica y se produce en gran cantidad. Aproximadamente 1 litro de secreción pancreática es vertida al duodeno. La secreción es acuosa, ya les digo, alcalina, pero también es rica en proteínas, ¿sí? La secreción pancreática, las células acinares, esto es similar a lo que es una célula salival, este es el acino, ¿sí? Pero la diferencia es que no es hipotónica, sino que es isotónica, ¿sí? Esta secreción va a ser rica en bicarbonato, fundamentalmente porque hay un intercambiador cloro-bicarbonato en la zona apical que va a permitir la extrusión de bicarbonato y la alcalinización de este líquido. ¿Por qué? Porque yo tengo que neutralizar al ácido que está entrando desde el estómago y tengo que activar a una serie de enzimas que tienen un pH óptimo de acción alcalino. En general, las enzimas del duodeno actúan a un pH óptimo alcalino. Por eso es importante esta secreción pancreática. La secreción acuosa, bueno, como ya les digo, es el bicarbonato, fundamentalmente, y tiene una cinética en espejo porque se libera bicarbonato, se reabsorbe cloruro, por eso dice esto de la cinética en espejo con respecto al cloruro. Y el pH de la secreción, como ya les digo, 7.8 a 8.2 aproximadamente. ¿Sí? Como el sodio y el potasio mantienen constante la concentración, la secreción es isotónica. Acá, solo como para que vean la composición, esto es el plasma, ¿sí? La concentración de sodio en el fluido del acino es prácticamente igual, solo aumenta la concentración de bicarbonato y disminuye mucho la concentración de cloruro. La secreción, como les dije, es estimulada por secretina.
Bueno, para la secreción de bicarbonato, nuevamente, el rol de la anidrasa carbónica es muy importante. Los inhibidores de la anidrasa, como la acetazolamida que aparece ahí, inhiben la secreción pancreática acuosa. Como verán, las enzimas que componen la secreción pancreática son muchas. Hay enzimas que van a digerir hidratos de carbono, lípidos y proteínas. Y también va a haber RNasas, fosfolipasas, fosfatasas, que van a ayudar a que este quimo que entra en el duodeno sea digerido por completo o prácticamente por completo para que los componentes de la ingesta puedan ser absorbidos como nutrientes. La regulación, de nuevo, fundamentalmente está dada por acetilcolina, que va a estimular la secreción, también por gastrina y por péptido intestinal vasoactivo. Acetilcolina a través de los M3, aumentando el calcio y estimulando la secreción enzimática hacia la luz, esto sería la luz del conducto, y secretina y péptido intestinal vasoactivo actuando a través de AMP cíclico. ¿Qué inhibe la secreción? La somatostatina, un polipéptido pancreático o el polipéptido I y también el glucagón. Es decir, que la regulación endocrina y la liberación endocrina regula la secreción exócrina. Y también hay una regulación humoral que está dada por todo esto, por aminoácidos y por péptidos que aparecen en el duodeno, por ácidos grasos y monoglicéridos, producto de la degradación de algunos lípidos, y por colecistoquinina. Esta liberación de colecistoquinina también va a estimular a la secreción pancreática, además de potenciar la secreción de secretina, y esa secretina de nuevo va a estimular a la secreción, y también esa colecistoquinina va a estimular el crecimiento del páncreas y de las células D. Y también hay regulación por pH, porque la presencia de un pH ácido en el duodeno estimula la liberación de secretina. Aumenta la secreción de bicarbonato, estimula también el crecimiento del páncreas e inhibe, como ya les dije, la evacuación gástrica. Es decir, que la regulación es humoral, la regulación es química y también es nerviosa. Bueno, esto es más de lo mismo. Y vamos a dejar acá y retomamos el jueves con secreción biliar, toda la parte de digestión y absorción.